Hay valores morales universales. Cuando alcanzamos cierta edad y madurez, nos damos cuenta de que los contenidos morales, es decir, los valores, normas y costumbres, cambian según las épocas, las culturas y los grupos, de modo que parece imposible hallar valores comunes. Pero, por otra parte, utilizamos expresiones morales como esto es injusto que parecen implicar a toda la humanidad. Podemos entender que en la edad antigua la esclavitud no se consideraba inmoral, porque se tenía una idea distinta del ser humano. Sin embargo, podemos seguir pensando que, al mismo tiempo, aquello era un atraso y que la esclavitud es injusta y no debería existir. Además, sabemos defenderlo con argumentos. Por ejemplo, que toda persona es libre y tiene una igualdad digna. Con ello, mostramos que en ciertas cuestiones morales hay razones que parecen valer no solo para mí, sino también para cualquier persona. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿es la moral algo subjetivo, como se dice a menudo, o hay ciertos valores morales que valen para todos? A lo largo de la historia han ido perfilándose dos respuestas a esta pregunta. En este apartado veremos las que niegan la posibilidad de encontrar unos valores universalmente compartidos. El relativismo moral. El relativismo moral consiste en afirmar que los principios de lo justo y de lo bueno solo podemos encontrarlos en el interior de cada grupo determinado, y solo valen para él, pero no para todos los seres humanos. Como cada grupo tiene sus costumbres y tradiciones, las opciones morales que toman son incomparables con las de otros, de modo que lo bueno y lo malo son siempre relativos a algún grupo, dependen de sus formas de vida, y resulta imposible a los distintos grupos ponerse de acuerdo, alcanzar unos principios con validez universal. Un relativismo nació en Grecia con los sofistas, siglo V año antes de Cristo, especialmente con Protágoras 485 a.C., 411 a.C., cuando estos pensadores comprobaron en los discursos públicos la diversidad de puntos de vista y el hecho de que cada uno de ellos pudiera defenderse con argumentos aparentemente convincentes sin poder encontrar un criterio para dirimir las disputas. Hoy, el relativismo sigue presentando en las siguientes posiciones. El relativismo cultural, según el cual los criterios morales dependen exclusivamente de las distintas culturas. El contextualismo, según el cual solo podemos saber si una propuesta moral es correcta o incorrecta si la consideramos dentro de cada contexto de acción. El etnocentrismo, que afirma la imposibilidad de justificar la bondad de una opción teniendo por interlocutor a cualquier ser humano. Para el etnocentrista solo podemos justificar una decisión ante quienes comparten nuestra forma de vida, porque solo ellos pueden entendernos. Relativismo. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, que es como decir que lo que opina cada una es la pura verdad. Pues sí, es así. Resulta que la misma cosa es y no es, y es mala y buena al mismo tiempo, y así lo demás, que se dice en los juicios contradictorios porque con frecuencia a unos les parece que una cosa determinada es bella y a otros que es fea, y la medida es lo que parece a cada uno. Aristóteles, Metafísica. ¿Crees que para una relativista una cosa puede ser blanca, negra al mismo tiempo? ¿Qué significa que el hombre es la medida de todas las cosas? ¿Qué crítica le hace Aristóteles a Protágoras?
escepticismo. El relativismo ha conducido frecuentemente al escepticismo, que iniciaron Pirrón 360 años antes de Cristo, 270 años antes de Cristo, y su secuela en el siglo III antes de Cristo. Afirma el escepticismo que, puesto que no podemos encontrar ningún criterio para preferir unas acciones de otras, ninguna es mejor, y es imposible distinguir realmente entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. Aunque nos veamos obligados a tomar decisiones, nunca encontraremos para ellas una justificación racional. Para el subjetivismo, las cuestiones morales, a diferencia de los científicas, son subjetivas, porque mientras en el terreno científico es posible ponerse de acuerdo atendiendo a los datos y a los experimentos, en el caso de los juicios morales no se puede recurrir a ellos y, por tanto, es imposible llegar a ponerse de acuerdo con razones. El subjetivismo asume el punto de vista del sujeto como un punto de vista particular y, por lo tanto, consigue una ética particular. Según Max Weber, el subjetivismo moral se ha extendido en el mundo moderno en virtud de un proceso de racionalización que ha dado lugar al triunfo de la llamada racionalidad instrumental, que nos capacita para adaptar los medios adecuados a los fines que nos proponemos. Sin embargo, la racionalidad evaluativa, encargada de fijar los fines o valores últimos, ha retrocedido hasta el punto de que en ese ámbito no tenemos razones para convencer de nuestras posturas, aceptamos una escala de valores por una especie de fe, pero no podemos convencer racionalmente a otros de que la comparten. ¿Qué sentido tiene, entonces, que entablemos argumentaciones morales? La respuesta más natural a esta pregunta, desde esa perspectiva, es en realidad la que da el emotivismo. Juicios morales. Juicios de sentimientos. Pero, ¿es que puede existir dificultad alguna en probar que la virtud y el vicio no son cuestiones de hecho cuya existencia podemos inferir mediante la razón? Sea el caso de una acción irreconocidamente viciosa, el asesinato intencionado, por ejemplo, examinado desde todos los puntos de vista posibles, a ver si podéis encontrar esa cuestión de hecho o existencia a que llamáis vicio. Mientras os dediquéis a considerar el objeto, el vicio se os escapará completamente. Nunca podréis descubrirlo hasta el momento en que dirijáis la reflexión a vuestro propio pecho y encontréis allí un sentimiento de desaprobación que en vosotros se levanta contra esa acción. He aquí una cuestión de hecho, pero es objeto el sentimiento, no de la razón. Está en vosotros mismos, no en el objeto. De esta forma, cuando reputáis una acción o un carácter como viciosos, no queréis decir otra cosa sino que, dada la constitución de vuestra naturaleza, experimentáis una sensación o sentimiento de censura al contemplarlos. Por consiguiente, el vicio y la virtud no son cualidades en los objetos, sino percepciones en la mente. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana. ¿Crees que la moralidad se reduce a una cuestión de sentimientos? ¿Consideras que la razón no tiene ningún cometido en el ámbito de la conducta moral? Puntos débiles de estas posiciones. Las posiciones que hemos comentado en este apartado, relativismo, escepticismo, subjetivismo y emotivismo, están muy extendidas y, sin embargo,
presentan al menos dos puntos débiles. Son incapaces de dar cuenta del significado de algunos términos morales. Por ejemplo, cuando afirmamos X es justo, el predicado justo no expresa simplemente una opinión subjetiva. Yo apruebo X, ni tampoco una opinión relativa exclusivamente a nuestro grupo, sino la exigencia de que cualquier persona o grupo humano lo considere justo. Son incapaces de explicar el hecho de que argumentos sobre cuestiones morales, pues cuando argumentamos para aclarar por qué tenemos algo por justo, estamos dando a entender que creemos tener razones suficientes para convencer a cualquier interlocutor racional, no solo tratando de provocar en otros la misma actitud. Es preciso distinguir entre tratar de causar entre otros una actitud, por ejemplo, mediante la propaganda, e intercambiar razones para que cada cual pueda tomar una decisión ponderada. De modo autónomo, en el primer caso, no nos interesa dialogar en serio con el interlocutor, sino ganarlo para nuestra causa, utilizarlo para nuestros fines, que es propio de la manipulación y la propaganda. Sin embargo, al menos una parte de nuestro lenguaje moral tiene la pretensión de valer universalmente y utilizarlo para manipular es desvirtuarlo. La relación entre la moral y el uso adecuado de la misma, es decir, sin incurrir en relaciones de manipulación, las veremos a continuación.